Sean todos bendecidos. Hoy estamos jueves 14 de enero del año 2021. Antes de arrancar el estudio, vamos a traer una actualización de cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Ayer hablábamos acerca de la persecución que ha empezado a existir en contra del movimiento cristiano. No podemos decirlo de otra manera, porque hay movimientos religiosos que no tienen ninguna persecución en el mundo. Pueden tener algún tipo de discriminación en algunos sectores, pero persecución como los creyentes estamos actualmente viviendo, no. En pocos días creo yo que para referirnos a Jesucristo, a Jesús, a nuestro Señor, a Dios, al Padre Celestial, vamos a tener que utilizar algunos símbolos como los cristianos empezaron a utilizarlos en la antigüedad. Cuando empezó la historia del uso del pececito. Dice, 1 de cada 8 cristianos son perseguidos por su fe. Estos son los países más peligrosos para ser cristianos en el 2021. Sin embargo, yo diría que, aunque estos son los más peligrosos, no son los únicos. Ya hay demasiado. Miren ustedes los países que estos incluyen. No incluyen a Israel, no incluyen los Estados Unidos, no incluyen Canadá, no incluyen España, no incluyen ninguno de esos países. Porque aparentemente no hay ningún problema con ser creyente en estos países. Sin embargo, sabemos que la persecución ya ha empezado a abrirse en casi todos los países. ¿Qué ventajas tiene Guatemala? ¿O qué es lo que ha ocurrido en Guatemala para que no haya una persecución tan abierta como en países más grandes? Primero, creo yo que el poder económico del país es un país pobre, muy religioso, con muchos creyentes, que aunque no todos los creyentes son practicantes verdaderos de su fe, pero hay una tendencia mucho más cercana al cristianismo y al uso de la fe que en otros países en donde las iglesias incluso se han convertido en bares, museos y otro tipo de establecimientos, casas incluso. Hay gente que ha vendido las iglesias para que se conviertan en propiedades normales. Ojalá nunca lo veamos en Tecpan, Guatemala suceder, pero si un día sucediera, pues yo creo que sería muy triste ver delante de nuestros ojos que cosas de esa magnitud o de ese tipo ocurren. Dice, de Latinoamérica aparecen Colombia en el puesto 30 y México en el puesto 37. Me parece curioso, puesto que sin ir muy lejos, la iglesia en Chiapas ha tenido mucha resistencia. Sin embargo, estos puestos son basados en estudios, así que no vamos a contradecir el estudio. Sin embargo, aparentemente hay más resistencia en México que en Colombia. En Colombia hay una iglesia floreciente, en México también. Sin embargo, aparentemente no es de esa manera que ocurre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que hemos estado estudiando últimamente? Pues lo que ocurre es que Jesucristo en Mateo 24 expresó algunas palabras haciendo alusión a que en los últimos días los seguidores de él iban a ser perseguidos. Ahora nosotros en este tiempo empezamos a ver cómo somos perseguidos. Y hay una sensación extraña en el ambiente por todo lo que está ocurriendo
ante los programas de mensajería, ante los programas de videos y todo ese tipo de cosas, que parece que son solo simples políticas de las personas, pero nosotros sabemos que no es así porque a través de la pandemia el evangelio se predicó a todas partes y yo no sé si las empresas se percataron de cómo el evangelio estaba creciendo y parte de las políticas sociales, políticas religiosas de estas empresas es restringir que las iglesias prediquen a Jesucristo tan abiertamente. No nos dejan opciones. Había una aplicación secundaria que podíamos utilizar. Yo la empecé a buscar en el instalador de mi teléfono de aplicaciones y está suspendida. No se puede instalar. Em, es complicado lo que estamos viviendo, pero gloria a Dios al final, hermanos. Gloria a Dios al final, amigos, que esto lo estén viendo nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, o no sé si yo me lo inventé, que aún los profetas hubiesen querido ver cumplidas las profecías, sin embargo, no lo vieron, sus ojos no lo vieron. No todos vieron cumplirse las profecías. No vemos a un Malaquías viendo que Jesús nació, no vemos a un Isaías predicando un evangelio del Antiguo Testamento, anunciando la venida del Mesías. No vemos a Isaías que estuvo para ver nacer a Jesús. Y entonces vemos que no necesariamente nuestra generación va a ver todo lo que tiene que ocurrir. De hecho, antes del fallecimiento de mi padre, yo le pedía al Señor que lo mantuviera hasta la venida de Jesús, pero ustedes ya vieron que Él partió con nuestro Señor hace a duras penas una semana. Y entonces ahora asumo que cuando Cristo Jesús venga, Él va a venir con Jesús en los cielos. Y si yo estoy vivo, Él nos va a recibir con Cristo Jesús en los cielos. Y así todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús y ya murieron. Eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo cuando dice que los muertos van a resucitar primero para la gloria eterna. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la promesa que la palabra de Dios nos hace y es allí en donde sustentamos nuestra fe de lo que ha de ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? Ese es el asunto que no sabemos cómo va a ocurrir. Podríamos imaginarnos las cosas, cómo van a ocurrir, pero creo que es una forma muy aventurera, arriesgada, decir 100%, yo sé que así va a ser. No podemos decir que 100% así van a ser los acontecimientos antes de la venida de Jesucristo. Lo cierto es que ante nuestros ojos tenemos demasiada información de cosas que están ocurriendo. Y no es que únicamente sea ahora que está ocurriendo, sino que ha ocurrido siempre. Dice, gobernador de Nueva York ya no podrá restringir a instituciones religiosas. Como ustedes ven, es lo que hemos estado hablando. Tenemos el país de las estrellas y las barras, que en algunos estados ha habido mucha resistencia en contra de las organizaciones religiosas, no así en contra de organizaciones sociales. ¿Por qué es eso así? No lo sabemos, pero es así.
Obviamente esta noticia mañana podría cambiar. El gobernador va hacia la Corte Suprema, pone sus argumentos y esto cambia de la noche a la mañana. Ya no es. Y entonces creo yo que no son noticias alentadoras de decir, hoy mañana esto va a cambiar. No, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros no podemos pensar que la iglesia va a estar mejor. Va a estar mejor con Cristo Jesús arraigada, la iglesia en Cristo Jesús, pero no es que vaya a tener más libertades que las que ya tuvo durante el siglo pasado. En el siglo pasado la iglesia tuvo un absoluto, creo yo, campo abierto para sembrar el evangelio. Hoy sembrar el evangelio ya no va a ser tan sencillo. De ahí hay otras noticias de otro tipo que no vamos a entrar a discutirlas porque realmente es más de lo mismo que ha estado sucediendo durante semanas, como este tipo de noticias en donde empresas pues abiertamente apoyan los movimientos de este tipo y qué decir, es decir que es la realidad, es lo que tenemos. Quizá la pregunta sería, ¿y podemos seguir comiendo de ese producto? ¿No podemos seguir comiendo? Mire, es obvio que el dinero que le entra a estas empresas sirve para financiar a estos grupos. Esto está claro. Pero no solo este tipo de productos. Hay productos que ni siquiera sabemos que apoyan a estas empresas. Podríamos estar hablando hasta de la empresa que nos surte los medios digitales para transmitir. Aún el medio a través del cual vamos a colgar este video en la tienda de videos podría estar ayudando a estas organizaciones. Creo yo que lo que la iglesia tiene que hacer es predicar el evangelio y cuando ya no podamos utilizar los medios, pues entonces espero yo que ya tengamos una plataforma lista y si no, a pulmón en la calle, contratados y como sea. De alguna manera tenemos que hacer llegar el evangelio de Jesucristo a todas las personas y a todas las criaturas. Pero vamos y continuemos hoy con la palabra y vamos a continuar. Este sería, bueno, es que realmente ya habíamos hecho videos de las líneas de tiempo de Dios y el mundo y lo político, económico, etcétera, etcétera. Y este vendría siendo como el sexto, séptimo video de estos, pero vamos a dejar un fragmento más de lo que tenemos hoy y lo vamos a hacer en referencia de lo que estuvimos leyendo el día de ayer que estaba en Apocalipsis 13. Si usted va a su Biblia, lo voy a invitar a ir a Apocalipsis, el libro de las revelaciones. El libro es un libro complicado, dicen las personas que es un libro fácil. No es un libro fácil, es un libro que tiene muchas simbologías y el problema de todas las simbologías que Apocalipsis usa es que pueden ser cosas que hemos interpretado bien y puede ser que sean cosas que hemos interpretado mal. La gran ventaja que tenemos en estos tiempos es que para nuestra suerte el Señor le dijo a Juan y también le dijo a Daniel que los libros iban a permanecer sellados hasta el fin. Por lo cual, antes del fin vamos a tener la plena ventaja de que los libros van a ser abiertos delante de nuestros ojos.
con qué propósito querría Dios guardar toda esa información durante tantos siglos o durante tantos cientos de años. Pienso que Dios se quiso guardar toda esa información porque las generaciones anteriores no hubieran podido interpretar los datos, la información, porque los panoramas políticos, sociales, religiosos, no solo no tenían los participantes adecuados, sino que el tiempo no era adecuado para que los días fueran revelados. Como hoy sí necesitamos que la palabra revele a todos nosotros los acontecimientos que estamos viviendo. Sobre todo hay áreas específicas. Fíjense ustedes que no nos podemos concentrar en un todo, pero por lo menos hay algunas áreas que sí nos arrojan demasiada luz. Nos enfocamos por demasiado tiempo en la apostasía de la iglesia, que es importante. Por supuesto que es importante la apostasía de la iglesia porque de ahí salen las doctrinas de demonios, de ahí salen las doctrinas destructivas, de ahí salen las doctrinas que están cambiando todo el interior y el funcionamiento de las iglesias y la manera de hacer iglesia, la manera de adorar a Dios y la manera aún de percibir de qué se trata la gracia y del pecado. Pero hay otras áreas también importantes que son áreas que no le habíamos puesto tanta atención como el uso de la multimedia. Sabíamos que a través de los usos de la multimedia había demasiada información de adiestramiento a nuestros jóvenes, pero ahora tenemos la regadera encendida en nuestras casas y ese chorro está permanentemente corriendo sobre las cabezas de los muchachos, de los jóvenes y aún de nosotros los adultos. Y parece que no hay manera de pararla porque la iglesia, esa es mi perspectiva, ya no tiene el poder para parar a estos monstruos del entretenimiento. Ya no hay manera de pararlo. Y como no hay manera de pararlo y ellos tienen la voz de los medios de comunicación, entonces ellos están esparciendo toda una doctrina sin que alguien pueda detenerlos. El único filtro que nosotros tenemos realmente en nuestras casas es que cada padre de familia haga la tarea que le corresponde. De ahí ya no hay más. Yo sí creo y considero que aún en los países en donde las leyes dicen que los padres de familia no pueden instruir a los hijos, yo sí creo que los padres temerosos de Dios han instruido a sus hijos para decirles, esto no es así, hijo mío. De hecho, hay iglesias en Norteamérica, sobre todo desde hace ya muchos años, y aquí en Guatemala es mucho menor la incidencia, y gracias a Dios por la pandemia. Usted, padre de familia, debe darle gracias a Dios por la pandemia, porque no tiene que enviar a sus hijos al colegio para que los adiestren en todo tipo de material que no es cristiano, que no viene de Dios y que distorsiona totalmente la creación. Distorsiona la familia, distorsiona la sexualidad, distorsiona todo el funcionamiento de la ley moral de Dios. Entonces, si ahora usted tiene la ventaja, por favor, no corra para pedir que sus hijos regresen al colegio. Hace años, y algunas iglesias en Guatemala instituyeron el estudio en casa. Ya hay muchas familias que llevan años enseñando a sus hijos desde sus casas
porque desde hace años, si yo le estoy hablando que yo trabajaba en prensa libre, hace muchísimos años, 2005, 6, 7, 8, y ya habían personas creyentes de otras iglesias que me decían que ellos ya en aquella época tenían a sus hijos estudiando desde sus casas por todo lo que les enseñaban. Ahora es una ventaja porque si a su hijo le quieren enseñar algo errado, pues simplemente usted corrige a sus hijos, no tienen que estar yendo a un establecimiento y se acabó. Dice en Apocalipsis 13, y es algo que en las líneas de tiempo de Dios, si yo pudiera tener aquí un mundo, déjeme ver si puedo tener un mapamundi. Mm, Aunque realmente no sé para qué lo necesito. Pero creo que no lo necesito. En las líneas de tiempo de Dios, en Apocalipsis 13 habla de 4 figuras en el versículo. Cuando usted lee el versículo 3 de Apocalipsis. No, espéreme. Versículo 2 y 3. Dice ahí que había una bestia que subió del mar, en el versículo 1. Y dice que la primera imagen parecía un leopardo. Tenía apariencia de leopardo. Para la historia universal, ese leopardo, pues significa uno de los imperios que ya existió. El leopardo, para los estudiosos, representa a Grecia. Grecia representa todas las filosofías. Y esto es importante porque la cuna de la filosofía, la cuna del logos, la cuna del conocimiento es Grecia. En Grecia están los más grandes pensadores. El apóstol Pablo, de hecho, discutió en el Areópago en aquella época en contra de los filósofos griegos que consideraban de una manera diferente la vida, diferente a nosotros, diferente a Cristo, diferente a Dios. Por eso es muy importante el aparecimiento de la palabra logos cuando se refieren a Cristo Jesús, porque los griegos, los romanos que habían adoptado el conocimiento griego, entendían de qué se refería. Que lo aceptaran era muy diferente. Si usted le dice a la gente hoy que Jesucristo es el Logos, la gente se va a quedar así como, ajá. Es decir, usted me dice que es el Logos, pero dígame en dónde está Jesús en la cuántica, en dónde está Jesús en la física, en dónde está Jesús en la geometría. Y no se va a poner usted a discutir cuando la palabra de Dios dice que fuimos creados por Él, a través de Él, por medio de Él y para Él, y todas las cosas subsisten a través de Él. Es decir, que si Jesús es el conocimiento y la aplicación, porque ¿quién más que Él pudo haber colocado la Tierra en medio de un sistema planetario inestable, en donde a millones de kilómetros no hay vida, no hay luz, no sabemos qué hay, no sabemos si solo hay polvo galáctico, etcétera y etcétera? Pero sin embargo, si Jesús tuvo la capacidad de crear, quiere decir que en Él hay conocimiento de cuántica, de física, de geometría. Sin embargo, la palabra de Dios no es un libro de matemática, ni es un libro de física cuántica, ni es un libro de matemática, no es un libro de física, no es un libro de astroquímica, no es un libro de nada de eso. Sin embargo, Él es el Logos. Y estas filosofías
modernas están en la actualidad pues regadas por el mundo con nuevas tendencias de una interpretación nueva acerca de la antropología, acerca del hombre, acerca de de la vida del ser humano, de su trascendencia, del alma, del espíritu, se considere o no. Las nuevas filosofías tienen datos que dejan el cristianismo fuera de. Es muy importante porque dice que esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y los leopardos pues eran ágiles militares, pero usted ve cómo la filosofía que no es de Dios, no es cristiana, vuela rapidísimamente. Hace unos años salieron algunos libros de un escritor que ponía, por ejemplo, en tela de juicio el nacimiento virginal de Dios o el nacimiento virginal de Jesucristo, la descendencia de Jesucristo, los manuscritos de los evangelios, y empezaron a salir una serie de novelas. Y eso fue como un polvorín aún entre las iglesias para desmentir que eran solo unas novelas de Dan Brown y que no tenían relación con la palabra de Dios, pero sin embargo esos libros ganaron popularidad increíblemente, se vendieron millones y millones de libros, como poniendo a la iglesia en un entredicho de que lo que la iglesia predicaba era mentira o falso, etcétera y etcétera. Tiene la agilidad del leopardo de ir rápidamente, de cazar a su presa rápidamente. El oso representa al imperio de los medos. Eh, los medos y los persas en la actualidad podrían venir a ser los iraníes, el Islam y todas estas corrientes que son completamente una fuerza muy fuerte, una fuerza capaz de darle mucho poder a quienes estén con ellos. El león es una metáfora que corresponde a Babilonia, es la cabeza de un imperio, pero no es el león de la tribu de Judá. Y entonces, como nosotros vemos, todo esto ha estado presente y el dragón que podría representar a Leviatán, Leviatán que está representado en la palabra de Dios de diferentes maneras. Está Job habla de Leviatán, Apocalipsis habla de Leviatán, la palabra habla de Leviatán. Y entonces lo que vemos es que hay todo un sistema, hay todo un sistema en el mundo que en la actualidad está conformado por todas esas representaciones del pasado. En el pasado, ¿cómo vinieron esas representaciones? Esas representaciones vinieron a través de un poderío militar. Era un asunto eminentemente militar. Hoy ya no necesita ser esto más de esta manera, ya no necesita ser militar, sino que lo que hablamos son de figuras que representan ideas que en el pasado existieron y que ahora se van a manifestar de una manera totalmente diferente. Pienso yo que en el final de los días lo que va a ocurrir es que los 4 imperios pasados, como Daniel dice, van a estar presentes. Y cada uno va a tener su rol social y político. Por un momento vemos que parece que eso no es posible, que un gobierno mundial pueda gobernar
a tantos países con tantas ideas. Sin embargo, va a ocurrir. ¿Y por qué va a ocurrir? Va a ocurrir porque la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis que estos imperios, dice que adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Es decir, que en cualquier momento estos 4 reinos antiguos van a estar presentes. Y se van a manifestar en las naciones de diferentes maneras. Algunas naciones van a tener más protagonismo que otras. Algunas naciones van a representar como la cabeza de lanza de estos imperios funcionando en el mundo. Y obviamente la iglesia de Jesucristo, que habrá tenido la función de predicar la gracia del Señor, va a llegar un momento en que va a ser como obstruida por todos estos movimientos. Sin embargo, las manos de Dios la van a tener resguardada. ¿Cómo saber en qué momento huir? ¿Cómo saber en qué momento resguardarnos? Yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar las señales que necesitamos para estar en un lugar o en otro, para pertenecer o no pertenecer, para ir o no ir. Es el Espíritu Santo el que también nos va a dar las formas para predicarle al mundo, para seguir predicando al mundo, hasta que Dios determine que ya no hay más predicación. Pero mientras tanto, nosotros necesitamos seguir predicando a Cristo. Y esa prédica es la prédica en contra del pecado del hombre y la gracia del Señor. ¿Qué tenemos nosotros que seguir predicando? La gracia que quita el pecado. Entonces, ¿puede la iglesia impactar a los 4 imperios que van a estar presentes durante los tiempos finales? Sí, porque de ellos van a salir todavía los salvos que hacen falta. De ahí se va a recoger la última cosecha. Hoy pueden ser personas totalmente ateas, agnósticas. Hoy pueden ser personas que profesan una creencia diferente. Pero es el Espíritu Santo el que abre el corazón de las personas y quita el velo de los ojos de las personas. Lo que nosotros no tenemos que hacer es lo que la palabra de Dios decía. La palabra de Dios decía continuamente que no nos enamoráramos de este mundo, que no siguiéramos amando a este mundo, que no siguiéramos en relación con este mundo. Es decir, que tampoco me voy a esconder en mi casa y no voy a dar la cara. No, hay que seguir predicando el Evangelio. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que en las líneas de tiempo de Dios, todo lo que está ocurriendo, Dios lo planificó. Y si Dios lo planificó, todo nos va a ir bien. No estoy hablando de no tener dificultades, problemas, persecuciones. Mire,
¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos quiten un canal de YouTube, pues se abre otro. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder a que nos quiten un video? Pues subimos otro. Eso no es ningún problema. Es decir, cuántos somos en la iglesia. Si a mí me cierran un canal, entonces lo podemos hacer a través de Rubén, a través de Sergio, a través de Armenia, a través de Tita, a través de Wendy, a través de Lili, a través de Rosita, a través de la Johanita, a través de Saide, a través de Lilian, a través de Alexander, a través de ¿quiénes más? Díganme ustedes más. A través de hermana Eusebia, a través de Luis, a través de Job, a través del Chino, a través de Flora, a través de Jonathan. Y tenemos 200 personas, 300 personas que si nos cierran un canal podemos hacerlo a través de otra persona. Simplemente pasamos los videos y ahí está. Seguimos predicando. Esa no es la tragedia. Lo que yo quiero decirles es que la peor tragedia sería ignorar lo que estamos viviendo ya en este tiempo. Ignorar la persecución, ignorar que son tiempos finales, ignorar que Dios ha planificado los tiempos finales y que esos tiempos finales están llegando ya próximamente al punto en donde Jesucristo hará, eh, se hará presente para llevarse a la iglesia y se hará presente para juzgar a las naciones. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero al ritmo que vamos, vamos demasiado acelerados en todo lo que está ocurriendo. Por eso Daniel dice por eso Daniel cuenta la historia que hay un monte, hay una roca, dice la roca que desecharon los edificadores, y aquí hay una imagen. Y puede ser esa imagen gigantesca y puede ser terrorífica y puede ser todo lo que ustedes quieran. Esta imagen en el tiempo del fin va a estar presente con todo lo que representan. Y obviamente al anticristo es una trinidad que lo que busca es imitar a nuestro Dios. Lo único es que estos blasfeman en contra de Dios, hablan cosas horribles de su creación, hablan cosas horribles de sus hijos, hablan cosas horribles de la iglesia. Pero llegará un día, dice la palabra de Dios, que esta roca será desprendida. A ponerle, se desprenderá y dice que le pegará a los pies a este sistema. Y que cuando eso ocurra, entonces todo ese sistema dejará de existir. Por ahora no se puede. Por ahora es imposible que eso suceda, porque en este momento nuestra roca Jesucristo está a la diestra del Padre a la espera. Y ahora el sistema en el mundo es grande, es fuerte y es poderoso. Vocifera en contra de Dios. Vocifera en contra de su creación. Pero Dios lo está dejando ahí estar un tiempo, ahí estar un tiempo.
cuando el Señor le dé la señal a Jesucristo, paz, esta piedra se viene y destruye todo este sistema. Para ese entonces, considero que la iglesia va a estar aquí con Cristo. Aquí únicamente en este tiempo van a estar aquellos que se queden a lavar sus ropas en la gran tribulación. Como dice la palabra, va a haber un grupo que se la va a pasar muy mal. Pero va a haber un grupo que se la va a pasar muy mal. Pero aún así, Dios va a venir por ellos. Y no solo por ellos, va a venir también por la niña de sus ojos, que se llama Israel. Así que lo que está ocurriendo con todas las plataformas tecnológicas es parte de lo que tiene que ocurrir. Y lo vamos a ver con nuestros ojos. Que tanto estas sí, así, ¿verdad? Ustedes. Y podríamos seguir llenando de mucha más información. Solo son instrumentos que están siendo utilizados de algo que ya está planificado, de algo que los poderosos saben para qué lo van a utilizar. Y que nuestro Padre Celestial ya sabe también. Y por eso es que nosotros debemos estar listos. Esto es lo que debemos procurar. Estar listos para la partida con Cristo Jesús. Todo lo demás que se venga, que ya no voy a poder escribirle. No, usted va a poder escribir, pero tiene que saber que lo están controlando. Usted tiene que saber que únicamente lo están registrando. Usted tiene que saber que cada vez que usted va a buscar información, se está registrando qué tipo de información usted busca, a quién pertenece, de qué lado está, de qué grupo es. ¿Por qué le interesa tanto esto a esta gente? Pues por los motivos que Dios ya sabe. ¿Y cuáles son los motivos que Dios ya sabe? Pues Dios ya sabe que su enemigo va a tener unos días de gloria, según él, en la tierra. Pero de ahí Dios lo va a apresar para que esté echado en el infierno eternamente con todos sus enemigos. De esto hay que hablar muchísimo, hermanos. Y conforme pase el tiempo, vamos a tener más luz. Pero ahora entendamos que todo lo que está ocurriendo está planificado. Es algo que está planificado. Es algo que no podemos decir no queremos. Va a suceder, va a ocurrir. Y mejor que estemos listos y preparados en Cristo Jesús. Yo les mando un saludo y esperemos pues a seguir platicando de la palabra de Dios más adelante. Dios me los bendiga a todos.